Dios le bendiga a todos. Vamos a leer en Gálatas capítulo 1, versículo 6. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Dice, como antes os hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Vamos a oír algunas palabras del señor Alarcón, que dice que Pedro y Pablo y los apóstoles eran católicos. El periodista, el muchacho, no sé de qué religión profesa, pero casi se cae desmayado cuando le dice que Pedro y Pablo eran católicos. Entonces vamos a analizar si realmente Pedro y Pablo eran católicos. Ya con leer este versículo podemos probar claramente que Pablo no era católico. Pedro tampoco era católico. Juan tampoco era católico. Los apóstoles obviamente no eran católicos. ¿Por qué? Porque Jesús no era católico. Dios no es católico. Sí se puede llevarlo al plano humano. Entonces, vamos a escuchar un poquito, es un short, de lo que dice el señor Alarcón, los disparates. Esto sucede cuando uno se aleja de las Escrituras, le da la espalda a la verdad y prefiere palabras de hombres, palabras que se lo comen los gusanos, por la palabra divina del Señor. Entonces vamos a escuchar un poquito algunas palabras que lo pintan de cuerpo entero a este caballero idólatra que se llama Santiago Alarcón. El apóstol Pedro, el apóstol Pablo, ¿eran pentecostales, anglicanos, metodistas? No me digas que eran católicos, apostólicos, romanos, porque... Sin lugar a dudas eran... O sea, le pregunta y casi se cae desmayado el muchacho o el chico que le está preguntando, le dice, no me digas que Pedro y Pablo eran católicos. Una cosa que nunca se había escuchado, ni siquiera por los mismos católicos se animan. Desde que yo escucho a los católicos, nunca jamás había escuchado decir que quizá lo crean en su interior, pero no se animan a decirlo porque lo tienen que probar. Este señor Alarcón tira, como se dice, tira cualquier cosa. Es como un vendedor de verdura en la calle. Es un vendedor ambulante que empieza a gritar y a decir lo que se le viene a la cabeza. ¿Cómo lo prueba? No tiene textos, porque si se dice semejante cosa de que Pedro era católico, de que Pablo era católico, pero no tiene con qué probarlo. Es como que yo salgo y digo el cielo es verde o el cielo es rojo, pero no tengo con qué probarlo. La gente sale afuera, mira el cielo y ve que el cielo es celeste. ¿Qué hice? Hablar por hablar, porque no tengo pruebas. Yo cuando voy a las Escrituras me di cuenta que Pedro y Pablo no son católicos. Es cuestión de salir afuera y mirar el cielo, simplemente. Por eso al católico, ellos dicen que no, pero al católico no le dejan leer las Escrituras. ¿Por qué? Porque dicen que el católico va a interpretar privadamente las Escrituras. Que la interpretación la tiene que dar el magisterio, o ya la ha dado el magisterio. Como es una doctrina falsa, obviamente si el católico va y lee las Escrituras se da cuenta que el cielo es celeste, que el cielo no es rojo ni es verde. Entonces es como, digo, el cielo es rojo, el cielo es verde, pero nadie salga afuera, por favor, porque el que salga afuera va a descubrir que estoy mintiendo. Y eso es lo que sucede en el catolicismo. Como este señor Alarcón que habla y no prueba lo que habla. Él dice, Pedro y Pablo eran católicos. ¿Y dónde están los textos que prueban
que Pedro y Pablo eran católicos, que ellos creían en la hostia, que creían en un purgatorio, que creían en la Virgen María, que está intercediendo, o que está, si vivirían en este tiempo, que está, los santos interceden, creer en el rosario, imaginarse a Pedro y a Pablo con un rosario en el cuello, con estampitas, etc. O sea que este hombre habla y no mide las palabras. Por eso mucho cuando él entrevista a algunos cristianos, los cristianos mismos le preguntan, pero Santiago, ¿vos escuchás lo que decís? Le preguntan. Y como que este hombre está tan turbado en su mente, está tan confundido, está tan bloqueado, escucha, pero se hace el tonto. No quiere rebobinar lo que ha dicho, lo ha tirado, dice una cosa y a la frase siguiente se contradice totalmente. Una vez dijo que el único omnipresente es Dios. Y en la frase siguiente dijo que María también podía estar en varios lugares a la misma vez, que María lo sabía, no sabía todas las cosas, pero sabía muchas cosas. O sea, dice una cosa, pero en la frase siguiente se contradice totalmente. Nadie tiene los atributos de Dios, de la omnipresencia, la omnisciencia. Solamente eso es un atributo que le corresponde a Dios, a ninguna criatura, y menos a María, porque María está muerta, o algún santo de ellos. Entonces, un hombre que se contradice a cada paso. Y como él defiende la doctrina católica, tiene el apoyo del catolicismo, por supuesto. Vamos a escuchar un poquito, vamos a retroceder de vuelta porque es muy rápido. Dice el apóstol Pedro acá. Pedro, el apóstol Pablo, ¿eran pentecostales, anglicanos, metodistas? No me digas que eran católicos, apostólicos romanos, porque... Sin lugar a dudas eran católicos. Sin lugar a dudas eran católicos. Él dice, no eran anglicanos, pentecostales, etcétera, lo que dijo. Entonces, esas son denominaciones que en última instancia no dejan de ser otra cosa que sectores, sectas, denominaciones, nombres, que no tienen ningún valor. Lo importante es creer en Jesucristo y en el verdadero Jesucristo. Y dice que eran católicos. O sea que eran, no solamente que no eran anglicanos, o los anglicanos también son católicos anglosajones, o cualquier denominación, ¿no? Pentecostales. No, eran católicos. O sea, no eran sectarios, sino que eran de la madre de toda la secta, que es el catolicismo. Imaginándose que Pedro y Pablo llevaban crucifijos, llevaban estampitas, llevaban rosarios. Cuando paraban los apóstoles se detenían a rezar el rosario, etc. Entonces es una tremenda burrada. ¿Por qué burrada? Porque no lee las Escrituras. Si una persona que no lee es una persona que no avanza. Porque el católico, si agarra las Escrituras, se va a dar cuenta que Santiago Alarcón es un falso maestro y que lo que dice él, que el cielo es rojo y es verde, cuando el católico agarra las Escrituras se da cuenta que el cielo es celeste. Entonces, podemos probar claramente aquí en la palabra del Señor que dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Cuál es el evangelio diferente? El evangelio que enseña el Señor Alarcón. ¿Por qué es diferente? Porque es de esta tierra. Porque se sale de las Escrituras, porque si nosotros tenemos que definir qué es lo divino y qué es lo terrenal, el mismo Alarcón ha dicho que la palabra de Dios es divina. Por consiguiente, si la palabra o las Escrituras o la Biblia es divina, lo que resta es barro. Entonces, como dice en Romanos 3:4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Salmo 116, versículo 11, dice que todos los hombres son mentirosos. Todos los hombres son pecadores. Entonces, si la palabra es divina,
Me quedo con la palabra solamente. ¿Para qué quiero otra cosa si los hombres son mentirosos? Si puede fallar su magisterio, puede fallar en todo, como puede fallar en una cosa. El mismo señor Alarcón dijo que los curas se pueden equivocar, que el magisterio se puede equivocar, que el hombre se puede equivocar. Por consiguiente, pero él no quiere llegar a esa conclusión de que toda su doctrina es falsa. Porque si se puede equivocar en algo, se puede equivocar en todo. ¿Por qué? Porque es una maquinaria. Una máquina, una vez que se equivoca en algo, ya sale en todo el producto mal. Entonces, si la máquina tiene que ser perfecta para que salga todo perfecto. La única manera de que todo sea perfecto es por medio de las Escrituras. Lo único perfecto son las Escrituras. ¿Por qué? Porque la inspiró el Espíritu Santo. El hombre se puede equivocar o puede haber malas traducciones, etc. Pero lo que ha dictado el Espíritu Santo es lo verdadero y lo que creemos, y que el Señor ha confiado las Escrituras, la palabra de Dios, al pueblo judío. Dios no le confió las Escrituras a la iglesia, ni menos a la romana, que ni la conoce. Menos a los paganos. ¿Cómo Dios le va a confiar las Escrituras a los paganos, a la iglesia católica? Ni siquiera se la confió a la iglesia, se la confió a los judíos, que ellos la guardaron hasta que un día Roma robó las Escrituras, que es la Biblia la que tenemos actualmente. Entonces, podemos ver que dice no que haya otro. Cuando habla de diferente quiere decir un evangelio terrenal, un evangelio de esta tierra. Cuando habla de diferente, habla que hay un evangelio que viene del cielo y hay un evangelio de la tierra. El mismo Santiago lo dice en 3:15, que la sabiduría de este mundo es terrenal, animal y diabólica, pero la sabiduría que viene de lo alto es pacífica, llena de buenos frutos, es justa, es pura, es santa. Y ese es el evangelio que trajo Pablo. Aún el mismo Pablo, por eso digo que Pablo no era católico. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 7, dice, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Vino Pablo del tercer cielo, enseñó una enseñanza inspirada por el Espíritu Santo, escribió las cartas, las epístolas, y ahí quedó plasmada la doctrina verdadera del Señor. Y dice, más si aún nosotros, en el versículo 8, más si aún nosotros. O sea que él mismo se está poniendo, aun si yo quisiera cambiar algo de las Escrituras, sea anatema. O un ángel del cielo dice, os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. O sea, un evangelio mezclado con palabras de hombres es un evangelio diferente. Es un evangelio de esta tierra, mezclado o ensuciado. O sea que dice, no es que haya otro evangelio, sino que hay un evangelio, digamos, ensuciado por el barro de esta tierra. Es como que usted tiene una comida, viene alguien, le pone un poco de barro a su comida y lo mezcla. Ese es el evangelio diferente. Mezclar la palabra de Dios con la palabra de los hombres. Por eso Roma tiene magisterio, tiene catecismo y tiene tradición de hombres. Ellos dicen tradición apostólica, pero es tradición de hombres. Más adelante va a hablar de un tal Clemente, creo. A mí no me interesa lo que diga Clemente, a mí me interesa lo que está escrito en las palabras. Ese es el documento, el testamento. Por eso dijo Pedro, es la palabra profética más segura, no necesitamos más nada. Es lo mismo que está diciendo acá el apóstol Pablo. Lo que yo escribí, nadie lo puede cambiar, ni siquiera yo, dijo, ni un ángel que venga del cielo, dijo el apóstol Pablo. Por eso Pablo no era católico. ¿Por qué? ¿Qué piensa del catolicismo? Que lo que escribió Pablo no es la última palabra. Eso piensa el catolicismo, se lo he escuchado a exponentes católicos, que se puede agregar. Ellos dicen es una explicación, no es una explicación, es interpretación privada, es torcer las Escrituras para levantar una religión pagana como es el catolicismo romano. Entonces, dice, más si aún nosotros, aún él y el equipo que seguía a Pablo o estaba con Pablo,
o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y el catolicismo romano, ¿qué tiene? Otro evangelio. ¿Por qué ellos no son solo escritura? ¿Por qué no son solo escritura? Porque tienen un evangelio diferente. ¿Por qué no son solo escritura? Porque en las escrituras no existe el catolicismo. Entonces, si son solo escritura, ellos no existen. Necesitan el magisterio, necesitan la tradición, necesitan el catecismo, porque allí ellos sí existen, digamos. Existen. Pero en la Biblia no existe el catolicismo romano. Por eso ellos tienen un evangelio diferente. Entonces dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio, o sea, el purgatorio es diferente evangelio. Creer que María está viva es diferente evangelio. Creer que hay santos intercediendo y en comunicación con la tierra es evangelio diferente. Creer que María puede escuchar a miles de católicos a la misma vez y en distintos idiomas es un evangelio diferente y es idolatría. Creer, como ya dijimos, en un purgatorio, creer que el rosario salva es un evangelio diferente, doctrina de demonios, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta han dicho que María es corredentora, que María ha sido siempre virgen, que, bueno, sería interminable la lista que se puede decir de todas las herejías de un evangelio diferente que tiene el catolicismo. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, el católico dice, no, Pablo no tiene la última palabra, se sigue, y como más adelante habla de una fe infante, el señor Alarcón, el infante es él, la mente infantil la tiene él, en creer en cuentos, en fantasías, en fábulas, como cree el catolicismo romano y el cual este señor propaga. Pedro, el apóstol Pablo, ¿eran pentecostales, anglicanos, metodistas? No me digas que eran católicos, apostólicos, romanos, porque... Sin lugar a dudas eran católicos. No podemos... Entonces, aquí en Gálatas, como leímos, es imposible que Pablo pueda ser católico, porque él dice que mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Y qué o cuál es el evangelio que habían recibido? Que la salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras, como dice allí en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Ese es el evangelio, por gracia, por medio de la fe. El problema es que el católico, o aquí el Señor, tienen otros medios. ¿Para qué? Para quitar a Cristo del medio, para la redundancia. Entonces, tienen la hostia y dicen, ¿para qué quiero a Cristo si tengo la hostia? Yo con comer la hostia el domingo, listo, ya está, mis pecados han sido perdonados. Tengo al cura, me confieso, el cura me absuelve. Tengo el purgatorio en última instancia, que me voy a quemar unos miles de años, voy a quedar rostizado. Tengo el rosario, que el rosario me salva. Ahí los curas y el señor Rabasi diciendo que el rosario salva. Todo eso es idolatría, todo eso es paganismo, todo eso es doctrina de demonios. Entonces, ese es otro evangelio. Entonces Pablo no era católico porque él dijo que aún el evangelio que él había predicado no se le podía agregar absolutamente nada, ni siquiera una coma. Porque él mismo se incluía. Si él mismo torcía lo que él mismo había hablado, tenía que ser anatema, tenía que ser excomulgado, tenía que ser echado.
no podía predicar la palabra. Entonces, podemos decir claramente que Pablo puso las cosas en su lugar diciendo que nadie le podía agregar nada a este evangelio. No se le puede agregar un purgatorio, no se le puede agregar un rosario, no se le puede agregar peregrinaciones, no se le puede agregar un sacerdocio falso, un ministerio sacerdotal para el perdón de los pecados falso. No se le puede agregar vestimentas, todo lo que es el catolicismo es un evangelio diferente, es otra cosa de lo que está en las Escrituras. Por eso ellos no son solo Escritura, porque si fueran solo Escritura no existirían. Entonces podemos ver este versículo, podemos ir a Romanos capítulo 3, versículo 24, y ahí vemos claramente que el apóstol Pablo se opone a través de sus escritos de que Pablo no era católico. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente, el católico cree que tiene que a su fe agregarle obras, entonces no es gratuito, tienen que pagar. Acá nos damos cuenta claramente que Pablo no era católico, porque Pablo dice que somos justificados gratuitamente. Creemos en Cristo, Cristo mediante su obra redentora nos justifica delante del Padre, se nos aplica la justicia de Cristo, toda la justicia de Cristo va a nuestra cuenta y esa fe se activa, digamos decir, es una fe viva delante del Señor por la obra de Cristo, no por mis obras. Entonces puedo tener perdón de pecados, como dice acá, redención que es en Cristo Jesús. Entonces Pablo no era católico, porque él creía en una justificación gratuita. Lo que se dice comúnmente, se escucha, por una fe sola. En realidad la fe tiene vida por medio de las obras, pero esa obra no son mis obras, es la obra de Cristo la que le da vida a mi fe delante de Dios. Y esa es la fe de la cual hablaba Pablo, de una fe que me justifica delante del Señor por la obra de Cristo. Dice en el versículo 28, concluimos pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Por qué no necesitamos las obras de la ley? Porque Cristo ya las cumplió por nosotros. Entonces, Pablo no era católico, porque él creía en una salvación por fe sin las obras de la ley, sin obras, como dice en Efesios, por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras. El apóstol Pablo no era católico, porque él decía, no por obras. A la fe no le podemos agregar nada para la salvación. Entonces, dice también que las Escrituras, dice en el capítulo 3, dice qué ventaja tiene pues el judío, de qué aprovecha la circuncisión, mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que le ha sido confiada la palabra de Dios. No era católico Pablo, porque Pablo decía que la palabra de Dios le había sido confiada al pueblo judío. Por lo tanto, no era católico. Un católico es como sal en la herida, o como gusano en la sal, si se le lee este versículo, que las Escrituras le fueron confiadas al pueblo judío. Entonces Pablo no era católico, porque si Pablo hubiera sido católico, ¿qué hubiera escrito? Que las Escrituras le fueron confiadas a Roma. ¿Qué hizo Roma con las Escrituras? Las robó. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, la palabra, dice que las Escrituras le fueron confiadas al pueblo judío. Por lo tanto, estaban en poder de los judíos. ¿Quién se las confió a los judíos? El mismo Señor, el mismo Dios, como dice en 32:16, que las Escrituras es obra de Dios, y esa obra de Dios, Dios se la confió al pueblo judío.
Entonces Pablo no era católico. Este hombre dice que Pablo era católico, que Pedro era católico. Pudimos demostrar entre más o menos 3 versículos, 100 versículos podemos citar, para decir que Pablo no era católico. Así que vamos a escuchar un poquito más. Podemos decir de Pedro, de Juan, que no eran católicos. Caer en un anacronismo de decir, no, pero Pedro estaba sentado en el Vaticano. No existía tal cosa ni nada por el estilo. Hay una fe infante que se va Hay una fe infante que se va desarrollando. Es algo que, por supuesto, se lo inventa el catolicismo. ¿Para qué? Para torcer. No hay ninguna fe infante ni nada por el estilo. Lo que está escrito, escrito está, y eso es lo que tenemos que creer, como dice Juan, que estas cosas fueron escritas para que creamos en el Hijo de Dios y tengamos salvación. No necesitamos más nada. ¿Qué fe infante? Fe infante. ¿De qué está hablando? Él habla de un desarrollo, claro, porque ellos quieren torcer la fe hacia el paganismo, a decir que la iglesia fue creciendo en conocimiento, que se fue desarrollando, por lo cual surgió el purgatorio, por lo cual surgió que María está viva, que intercede, que es la Madre de Dios, que fue virgen, siempre virgen, pura, que nació inmaculada, que hay que rezar el rosario, que todas las aberraciones, la Asunción de María, que fue asunta en cuerpo y en alma, por eso habla de una fe infante. El que tiene la fe infante es él. La mente infante la tiene él, porque cree en cuentos de viejas, en cuentos romanos, y solamente un infante puede creer todas estas cosas. Porque una persona en sus cabales agarra una Biblia, se sienta y empieza a leerla. Cuando empieza a leerla se da cuenta que no encuentra al catolicismo romano, es como dijimos en el ejemplo anterior. Yo entro a una casa y digo, el cielo es verde, el cielo es rojo, pero nadie salga afuera a mirar el cielo. Por ahí uno se escapa y dice, no, el cielo es celeste. No, vos estás loco si él dijo que el cielo es rojo o es verde. ¿Por qué siguen diciendo que el cielo es rojo o es verde? Porque no quieren salir. Por eso la iglesia son los que son llamados a salir. Así como esta gente que sale afuera y ve que el cielo es celeste, así Dios nos llama a salir. ¿Cómo salimos? Leyendo las Escrituras, escuchando la palabra de Dios, escuchando la predicación de Dios por verdaderos siervos de Dios. Y me hace hijo de Dios creer en Cristo. Después los hombres se equivocan, fallan, se caen, se levantan. Pero lo importante es creer en Cristo, de ahí en más nos guía el Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver que Pedro no era católico. Podemos ver, vamos a ir. Pedro no era católico. Juan capítulo 6, versículo 68, dice, y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Lo mismo que dijo el Señor, escudriñad las Escrituras porque allí las Escrituras dan testimonio de mí. Entonces Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Entonces Pedro no era católico, porque el catolicismo tiene variantes. Por eso el señor Alarcón ha dicho muchas veces que no es solo la Escritura, que él tiene muchas opciones o más opciones, o que la Escritura no solamente es la única autoridad de las Escrituras, Señor. No hay más autoridad que las Escrituras. ¿Por qué? Porque la Escritura es divina. Magisterio, catecismo, tradición es cosa de hombre, es barro, es mentira. Por eso dice la palabra, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, ¿qué es lo confiable? Las Escrituras. ¿Qué inspira desconfianza? La palabra de los hombres, la Escritura de los hombres, la tradición de los hombres. Ellos seguían por la tradición como un teléfono descompuesto. Cuando éramos niños jugábamos al teléfono descompuesto. Había una fila de niños, uno hablaba y cuando llegaba al otro lado llegaba toda la frase totalmente distorsionada. Y eso es lo que sucede con la palabra de los hombres, se distorsiona, se tuerce. Por eso es necesaria la Escritura.
para tener un documento, un aval. Si yo quiero cobrar una herencia, pero en el testamento no figura mi nombre, significa que no me corresponde. Si en la Biblia no está la Iglesia Católica es porque no existe, porque no es iglesia. Es lo mismo. Si no figura, es porque no es heredero o heredera. ¿Yo qué puedo reclamar si voy a reclamar una herencia si no está mi nombre? ¿Por qué seguía la familia o los familiares del testador que acaba de morir? Dice, no, acá tu nombre no figura, lo siento. Si figurara tu nombre, con gusto, pero no figura tu nombre. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué hace el catolicismo? No figura el catolicismo. El catolicismo dice, nosotros somos la iglesia verdadera. Bueno, vamos a buscarla en las escrituras. Pum, pum. Se busca y no se encuentra el catolicismo romano. Entonces, ¿qué hacen ellos? Se buscan otros documentos, palabras de hombres, para decir que ellos son la iglesia verdadera. Es lo mismo que yo me busco documentos, testigos falsos, y empiezo a decir que a mí también me corresponde la herencia, que el que acaba de morir me conocía mucho y que le dijo a mis amigos que me va a dar una herencia, pero no hay nada escrito. Solamente me guío por la palabra de algunos testigos que dicen que a mí me correspondía la herencia, pero si no hay nada escrito no me corresponde nada. Por más que yo patalee, haga lo que haga, no me van a dar nada. Esto es lo que sucede con el catolicismo romano. Por más que patalee, no existe en las escrituras y no le corresponde nada. Entonces, Pedro decía, ¿dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde iremos? ¿Al magisterio romano? ¿Al catecismo? ¿A la tradición de los hombres? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Por eso la palabra de Dios, la palabra escrita, es lo divino. Y la palabra de los hombres es barro, es contaminación, es muerte, es mentira. Entonces dice en segunda de Pedro no era católico, pues si hubiera sido católico, bueno, Señor, me quedo tranquilo porque va a quedar el Papa, quedo yo y mis sucesores, queda el catecismo, queda la tradición, entonces me quedo tranquilo, Señor. Dice, pero él dijo, no, ¿a dónde iremos? Solamente tú tienes palabra de vida eterna, palabra divina, palabra del cielo. Las escrituras es palabra del cielo. Las escrituras vinieron del cielo. ¿Por qué? Porque fue inspirada del Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo de dónde vino? Del cielo. Porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Entonces, Pedro no era católico. ¿Por qué? Porque el catolicismo está lleno de fábulas artificiosas, cuentos. Todo lo que está fuera de las escrituras son cuentos. Que María fue asunta en cuerpo y alma es un cuento. Entonces, ¿qué dice el catolicismo? ¿Está escuchando? Aún el mismo Alarcón, el señor Alarcón decía que hay temas que no hay que debatir. ¿Por qué? Porque el católico queda muy mal parado. Tiene sus momentos de sincericidio el señor Alarcón, donde hunde el catolicismo, lo pisotea de arriba abajo. Y bueno, como es el católico que es idolatra al hombre, ni se da cuenta lo que dice. Ha dicho que el magisterio y los curas y todo el mundo católico se pueden equivocar, entonces significa que todo es falso. Si el señor Alarcón reconoce que la palabra es divina y que el magisterio romano se puede equivocar, entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, se puede equivocar una cosa, se puede equivocar en todo. Entonces, está realmente en el Titanic el señor Alarcón con todos los católicos. Están bailando, están danzando, están de fiesta, los violines, la comida, las conversaciones, las pláticas, pero van camino a chocar con la roca, a chocarse contra el Dios vivo. ¿Qué le va a decir? Apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Van a venir los católicos, los ángeles. Ahí vienen los católicos y el Señor va a decir, ¿quiénes son? No los conozco, no sé quiénes son los católicos, por favor que alguien me informe. El Señor no conoce a los católicos. ¿Por qué? Porque no creen. Porque el Señor conoce a los suyos
Y este es el sello de la salvación, que Él nos conoce. ¿Por qué nos conoce? Porque creímos en Él. ¿Por qué no conoce a los católicos? Porque no creen en Él. Simplemente, así de simple, así de sencillo. Entonces, Pedro dice que no es católico, dice, nosotros, porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Entonces, Pedro no seguía fábulas artificiosas, o sea, armadura, como dijimos, por ejemplo, la Asunción de María, el purgatorio. Todo el purgatorio es un invento, que hasta los mismos católicos, hay católicos que no creen en el purgatorio. Tienen un conflicto interior, el católico, porque dice, yo me muero y me voy a ir a quemar unos cuantos miles de años, y si mi familia se olvida de mí, o no pagan las misas, pero me voy a quedar ahí unos cuantos miles de años. Se da cuenta el infierno interior que vive el católico gracias a esta gente como Santiago Alarcón, que impulsa todas estas atrocidades, toda esta falsa doctrina de que los apóstoles eran católicos. Se puede ser tan vaciado cerebralmente, mentalmente, decir que Pedro y Pablo eran católicos. En cualquier momento va a decir que Jesucristo era católico. En última instancia lo está diciendo implícitamente que Jesús era católico. Se imagina a Jesús con el cuello clerical, con lo del rosario, ¿cierto? Así se imagina el católico que es Cristo. El católico tiene un falso Cristo, por supuesto. Un Cristo que nos salva. Ese Cristo nos salva. Por más que digan yo creo en Cristo, pero es un Cristo falso. Usted puede tener $2 millones, pero si todos sus billetes son falsos, no le sirve de nada. Es un montón de papeles. Y así es con la religión. Usted puede tener una aparatosidad, una maquinaria que dice esta maquinaria me salva, pero va a llegar al lugar y va a decir yo no los conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. Y toda la maquinaria, ¿dónde fue a parar? $2 millones, se va a comprar un auto, dice no, esto no sirve para nada, esto es papel. Mejor quémelo porque le está ocupando espacio. Entonces, Pedro no era católico. Y entonces vamos a escuchar un poquito más. Desarrollando con el tiempo y que va tomando ciertas medidas. Te puedo dar un dato histórico. En el año 90 hay un obispo llamado Clemente en Roma que le escribe a los corintios, y Clemente dice que él sabía, siendo discípulo de Pedro y de Pablo, que a los... Estos son los cuentos. El catolicismo no puede estar sin cuentos. Por eso decía que Pedro no era católico porque no seguía nada que esté fuera de las Escrituras. Por eso nuestro legado son las Escrituras. Si se sale de las Escrituras, se cae en esto, en el paganismo, en creer en fábulas. Él dice que apareció un tal Clemente en el año 90, discípulo, no sé si de Pedro o de Pablo, que dice ahí, que dijo que Jesús dijo que le estaba previniendo. O sea, todo esto de no, fuera de cámara, como se dice, que Jesús le comunicó a Pedro que iban a venir problemas, iban a querer venir cismas, divisiones, etc. Entonces él dice que él preparó una maquinaria de jerarquías, lo cual es totalmente falso. Ahora lo vamos a ver. Y entonces este señor, ¿qué hace? En vez de ir a las Escrituras y demostrar que Pedro y que Pablo eran católicos, no, se va a un cuento, a un tal Clemente que no se sabe ni siquiera si existió. Y si haya existido no tiene ningún valor lo que él dice, lo que importa es lo que dicen las Escrituras. Por eso el mismo apóstol Pablo dijo que si alguien le agrega más y predica otro evangelio, sea anatema. O sea, todo lo agregado con respecto a la doctrina, la creencia en Cristo como el Señor, nuestro Salvador, sea anatema. No se le puede agregar nada a las Escrituras. Por eso Pablo no era católico, ni Pedro era católico. Sácate a Clemente como un contador de cuentos para acomodar su falsa doctrina, porque él no puede explicar su falsa doctrina, no la puede explicar por medio de las Escrituras, sino que tiene que apelar a otros documentos para poder
decir que el catolicismo es verdadero cuando es totalmente falso. ¿Por qué no lo demuestra con la sola escritura? Porque no puede, porque no existe. Es como una persona que va a jugar un partido o un equipo de fútbol, se enfrenta a otro y dice, bueno, se juega 2 tiempos de 45 minutos. Pero si nosotros vamos perdiendo, le agregamos un tiempo más, un tercer tiempo. Y eso es lo que hace el católico. Por eso no se puede hablar con un católico, no se puede discutir. Tienen que creer o rehusar creer, nada más. Sí se pueden hacer exposiciones y, bueno, se pueden hacer debates, pero para que el pueblo católico entienda el verdadero evangelio y pueda creer en el verdadero Cristo. Pero el católico es algo que no tiene ni pie ni cabeza, es como jugar este partido de fútbol. Está bien, pero si vamos perdiendo le agregamos un tiempo más, es una locura. O sea que el católico si va perdiendo no puede demostrar por medio de las escrituras que Pedro y que Pablo son católicos. ¿Qué hace? Juega un tercer tiempo. Está bien, me vas ganando 1-0, pero le agregamos 45 minutos más a ver si te empato y te gano. Entonces, son tramposos. El señor Alarcón es el ser más tramposo que puede haber. Es una persona que se lo puede ver lo tramposo que es. Por eso ya nadie quiere hablar con él, ya no quiere. Ha caído mucho ¿Por qué? Porque ya nadie quiere hablar con él. ¿Quién va a querer hablar con una persona tramposa que interrumpe, que corta los videos, que los mutila, y después pone títulos diciendo protestante no me pudo contestar, no me pudo responder, protestante queda callado, todas esas cosas que ya el cristiano no quiere hablar con una persona así. Y nadie quisiera jugar contra un equipo, hablando de fútbol, que sea tramposo, que dice, bueno, está bien, me ganaste en el partido, pero si voy perdiendo, le agregamos un tiempo más y capaz que en ese tiempo te gano. Es una cosa tramposa. Entonces, el señor Alarcón le agrega un tal Clemente que viene a representar lo que hablamos del tercer tiempo. Él no puede demostrar por medio de la escritura, entonces tiene que sacar algo de la manga, como se dice. Apóstoles Jesús les había advertido que en el futuro habrían discusiones respecto al tema de los obispos. Entonces, dice que este Clemente, que Pedro le contó, que Jesús a la vez le dijo a Pedro que iba a haber cisma, iba a haber división, entonces tenía que haber una jerarquía en la iglesia para que la iglesia se imponga ante estos problemas, ante estas dificultades, estableciendo una iglesia jerárquica, o sea, una iglesia con jerarquías. En la iglesia no hay jerarquía, en la iglesia hay ministerios, o sea, hay servicio. Por eso el Señor dijo que mayor es el que sirve, etcétera. Todo en base al servicio y al amor. Como dice en Lucas 22, 26, a ver si ese es el pasaje. Lucas, cuando dice Lucas 22, 24, dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros. Y esta es la frase que destruye la jerarquía católica. El mismo Señor Jesús dice que no hay jerarquías en la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Qué jerarquía hay en su cuerpo aparte de la cabeza? No hay nada. Supongamos que a una persona le sacan la cabeza y que sigue viviendo, por supuesto. Estamos haciendo como una ilustración. Le sacan la cabeza y el cuerpo queda sin cabeza. El cuerpo no recibe órdenes. No hay nadie que pueda tomar el lugar de la cabeza. Así es el catolicismo romano, un cuerpo sin cabeza, la cual ellos dicen que ellos mismos son la cabeza. Por eso en el cuerpo no hay jerarquías.
O sea, nadie es más que nadie, sino que todas las órdenes vienen de la cabeza. Por eso ellos tienen papa, porque tienen otra cabeza. O sea, son un cuerpo sin cabeza, pero a la vez tienen cabeza. Queremos decir que la iglesia guía a la iglesia. Ellos se guían a sí mismos, digamos. Cuando la palabra del Señor dice que la cabeza de la iglesia es Cristo. Ellos están divorciados de Cristo. Ellos dicen que hay jerarquías. ¿Por qué hay jerarquías? Porque no tienen cabeza, o sea, no tienen a Cristo. Porque la única jerarquía en el cuerpo, o la única autoridad en el cuerpo, es la cabeza. ¿Y cuál es la cabeza de la iglesia? Cristo. El problema que tienen, más que problemas, la mentira romana es que ellos dicen que Cristo dejó una cabeza en la tierra. Cristo no dejó ninguna cabeza. ¿A quién envió? Es al Espíritu Santo para que guíe a la iglesia. La iglesia no se guía a sí misma. La iglesia es guiada por el Espíritu de Dios. Entonces, la iglesia no se guía a sí misma. A la iglesia la guía el Espíritu Santo por medio de las Escrituras. Por eso las Escrituras es la máxima autoridad. Como dijimos, si un maestro, una institución, le da un libro para que enseñe determinado curso, se tiene que regir por ese libro. No se puede buscar en su casa otro libro y enseñar otras enseñanzas, porque ya sería una enseñanza diferente, como dice el apóstol Pablo, un evangelio diferente. Lo que tiene que enseñar la iglesia, o el Espíritu Santo, en este caso, que es el maestro en la iglesia, es las Escrituras. El Espíritu Santo nunca se va a ir a la tradición, nunca se va a ir al magisterio romano, nunca se va a ir al catecismo, nunca. ¿Por qué? Porque es doctrina falsa enseñanza. Entonces, el Espíritu Santo tiene un solo libro. Él es el maestro por excelencia, porque el Señor dijo, les voy a enviar al Espíritu Santo. No dijo, les voy a dejar al Papa, les voy a dejar a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no es la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad, pero no es la verdad. Ellos creen, el señor Santiago Alarcón cree que la iglesia es la verdad. Pero él lo hace porque quiere creer en la mentira. Porque si él investigara, leyera, creyera, se daría cuenta que es todo falso el catolicismo. Pero él no quiere eso, él no quiere creer. Ese es el problema que tiene el católico. Muchos católicos creen día a día, miles y miles se convierten a Cristo porque decidieron creer en Cristo. Y cuando creen en Cristo se le abren los ojos, se le caen las escamas de los ojos. Y pueden ver que el catolicismo es totalmente falso. Entonces dice que Cristo dejó una institución con jerarquías. En la iglesia no hay jerarquía. Así como en un cuerpo no hay jerarquías, aparte de la cabeza, la única jerarquía en un cuerpo es la cabeza. La única autoridad en un cuerpo es la cabeza. La única que da órdenes es la cabeza. Por eso ellos tienen una cabeza humana. Nunca Cristo dejó una cabeza humana. Nunca lo dejó a Pedro, porque si Pedro hubiera sido el Papa, allí en Gálatas 2, Pablo nunca le hubiera dicho lo que le dijo, que era un hipócrita. Y le dijo a Pedro, vos deberías estar crucificado como yo estoy crucificado. O sea que el nivel de Pablo era superior al de Pedro. En santidad, en el sentido de que él estaba crucificado juntamente con Cristo, como dice en 2:20. Estoy juntamente crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó por mí, me amó. Y yo estoy crucificado, le dijo a Pedro en la cara. Dando a entender que Pedro, por su hipocresía, no estaba crucificado y estaba más en la carne que en el espíritu. Entonces Pedro nunca puede ser el Papa, o pudo ser el Papa, o el líder de la iglesia. El único líder, la única cabeza en la iglesia es Jesucristo. Siempre lo ha sido Jesucristo. La iglesia tiene una sola cabeza, se llama Jesucristo. Entonces este hombre dice que ese tal Clemente escuchó de Pedro que Jesús le contó y le dijo que iban a haber problemas, entonces él tenía que dejar una
tenía que dejar el catolicismo romano, en una palabra. Le confesó a Pedro, lo agarró en un rincón, mira, va a venir problema, entonces tengo que dejar el catolicismo romano para que ponga las cosas en su lugar. Entonces tengo que hacer jerarquías. Repetimos 1000 veces lo mismo. En un cuerpo, en una persona, hay una sola autoridad y esa autoridad es la cabeza. Un cuerpo sin cabeza no recibe órdenes. Y al no recibir órdenes, porque usted dígame, si usted no tiene cabeza, ¿quién queda al mando del cuerpo? ¿La mano, el pie? ¿Quién queda? No hay autoridad. ¿Por qué? Porque la cabeza es la autoridad. Ahora, cuando un cuerpo tiene cabeza, ese cuerpo tiene autoridad. Por eso la cabeza de la iglesia es Cristo, no es ningún ser humano. La guía el Espíritu Santo por medio de las Escrituras. Porque para eso están las Escrituras, ese es el documento, es lo que podemos palpar, lo que podemos ver, lo tangible. Entonces, todo aquel que se desvía de las Escrituras es un evangelio diferente. Entonces, podemos decir que Pedro no era católico. La institución, el sistema, la jerarquía, es algo pensado por Cristo. Cristo unge a... Dice que es algo pensado por Cristo. Si acá en la palabra de Dios dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, pero él les dijo, Jesucristo les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ella. O sea, está hablando de jerarquías. Si los reyes de las naciones se enseñorean y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, ahí Jesucristo está hablando de jerarquías, que las naciones tienen jerarquías, que los gobiernos humanos tienen jerarquías. Pero dice, más no así vosotros. ¿Por qué le dice más no así vosotros? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y en el cuerpo de Cristo no hay jerarquías. Porque el que manda en el cuerpo de Cristo es Jesucristo. Esa es la verdadera iglesia. La que tiene como cabeza a Cristo. No un papa, no un hombre, no un pastor, no un líder religioso. Lo tiene a Cristo. ¿Y cómo Cristo guía a su iglesia? Por el Espíritu Santo y por medio de las Escrituras. Tiene sus medios el Señor. El católico cree que Dios guía a la iglesia por medio del Papa. Si el Papa no sabe a qué vino Cristo, ¿cómo puede ser el hombre que guía a la iglesia si ni siquiera él sabe a qué vino Cristo? Es una ridiculez. Entonces, dice que Cristo dejó una institución cuando Cristo específicamente, contundentemente dice, más no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Por eso en la iglesia no hay jerarquía, hay ministerios. Hay cristianos que sirven en el templo, como decía Pablo. Hay ministerios. En el templo que es el cuerpo de Cristo, porque ya no hay más templo. No hay más sacerdocio ministerial para el perdón de los pecados porque está en el cielo. El santuario está en el cielo. Y no hay jerarquías. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo. En un cuerpo no hay jerarquías, pero sí hay ministerios o sí hay servicio. ¿Cierto? El brazo sirve a la mano porque le comunica la orden de la cabeza. Pero no es la cabeza, el brazo no es la cabeza de la mano, sino que la cabeza de la mano es la misma cabeza. Entonces, esto de la jerarquía es totalmente falso. ¿Por qué quieren imponer lo de la jerarquía? Porque son una secta, una maquinaria diabólica para llevar a miles y miles de almas al mismo lago de fuego. Y el Señor alargó, un día abrirá los ojos delante del juez. Y el juez no lo va a conocer. Apóstoles. Estos apóstoles eran la primitiva jerarquía de la iglesia. ¿Quién puede negar de que Pedro era el capo de los apóstoles? Habían autoridad. Dice, ¿quién puede negar que
Pedro era el capo de los apóstoles. ¿Cómo quién puede negar? La misma escritura está diciendo que no era el capo, como se dice. Acá en Argentina sería el jefe, el mandamás, el capataz. El que mandaba en la iglesia, o el que guiaba la iglesia, es el Espíritu Santo, por medio de las escrituras. Y como Pablo le dice todas esas cosas a Pedro en la cara, le dice hipócrita. Entonces no era el capo. Pedro no era el capo, porque viene otro y le dice, como Pablo, le dice, hipócrita, tenés dos caras, vos tenés que estar crucificado, le dice Pablo a Pedro. Vos tenés que ser espiritual, vos sos un apóstol. Y Pedro quedó chiquitito como una hormiga, porque ante semejantes palabras, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, lo resistí cara a cara porque era de condenar. Dice que lo resistió cara a cara. ¿Dónde dice la Biblia que Pedro era el capo? ¿O era el jefe? No, Pedro era un apóstol, como todos los apóstoles. Por eso en el cuerpo no hay nadie más que nadie. Por eso el Señor le dijo, no así vosotros. No hay jerarquía entre ustedes, todos son iguales y todos dependen de mí y de mis órdenes. Entonces por eso el Señor envió al Espíritu Santo y nos dejó las Escrituras. Nos dejó el Evangelio para que lo podamos anunciar a las naciones. Y dice, pues antes que viniesen alguno de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía, se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Dónde está el capo? Dice que Pedro tenía miedo a los de la incircuncisión. Si era el capo, ¿cómo va a tener miedo? ¿Cómo un capo va a tener miedo? Lo que menos tiene un capo es miedo, o un jefe. ¿Por qué? Porque tiene muchas personas a su cargo que lo defiendan. Es intocable, es una persona intocable. Este señor Alarcón es un vendedor ambulante, un vendedor de humo, que vende humo en bolsita y los católicos hacen fila para comprarle. Sí. Los obispos son autoridades, los diáconos son autoridad. Mañana sale un video mío, me hago católico. Son siervos, están para servir. Por eso la palabra diácono significa uno que sirve en la mesa. Los obispos o episcopos son supervisores, pero no está hablando de jerarquía, son gente que cuida, hermanos que cuidan en la iglesia. Pero no está hablando de que por eso el apóstol Pedro dice que no se enseñoreen de la grey, ¿cierto? Sino que se sirvan los unos a los otros, que se amen. Por eso Pedro dice que no haya señores en la iglesia. Y aquí el Señor Alarcón se ríe de sus propias mentiras. Muy primitiva, no vas a tener un Vaticano, pero la institución está presente en el Nuevo Testamento. Dice que la institución está presente en el Nuevo Testamento. ¿Dónde está que no la veo? Por eso este señor dice, el cielo es rojo, pero nadie salga afuera a ver qué color tiene el cielo. El católico cuando agarra la Biblia se da cuenta que el cielo es celeste y que todo lo que dice este señor es mentira. Son puros cuentos, como dice el apóstol Pedro. No nos guiamos por fábulas. Dice Juan 1:12 que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ni Pedro, ni Pablo, ni Juan eran católicos. Los apóstoles no eran católicos. Dice, ¿por qué? Porque Juan dice a todos los que creen, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, punto, se acabó. Entonces, ¿qué significa? Que Juan no era católico. Dice en 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios? Punto, se acabó. Él dice que hay que creer en la iglesia. Él dice que hay que creer en un papa, porque el mismo cura Toro ha dicho que el que no cree en Pedro no tiene salvación. Los católicos dicen que el que no es católico no tiene salvación. Otros dicen que sí, otros dicen que no.
El señor Alarcón dice que los protestantes son salvos. Y si son salvos, ¿qué está haciendo en el catolicismo? Porque son doctrinas opuestas. Es una cosa que no se entiende este señor. Es como decir que hubo un partido de fútbol y ganaron los dos. Es un hombre que no. A veces yo digo, no. Como se dice, no le llega el agua al tanque. Dice una cosa y la frase siguiente es totalmente contraria a lo que dijo. Y dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice en el versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Dónde está Juan como católico? Esto no lo cree el catolicismo. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. No lo cree el catolicismo, porque ellos dicen que a la fe hay que agregarle obras. Y si hace obras es porque no tiene fe. Y si tiene fe no necesita obras. Entonces, Juan viene a ser como un anticatólico. Si Juan viviera hoy dirían, eso es un anticatólico. Juan sería anticatólico si estaría viviendo en estos días. 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna. Punto, se acabó. ¿Acaso Juan está diciendo que tiene que ser católico? Está diciendo que tiene que creer en Pedro como el Papa, que tiene que sujetarse a un magisterio, que no se puede salir del magisterio, que tiene que atenerse y estudiar un catecismo. No, dice el que cree tiene vida eterna, punto, se acabó. Pasó de muerte a vida, listo, ya está. ¿Juan era católico? Juan no era católico. Y dice en 20, con esto terminamos, 20, para agregarle el apóstol Juan, porque también es Pedro, Pablo, Juan, son realmente apóstoles destacados. Y dice, porque el señor Santiago Alarcón dice que los apóstoles eran católicos. Falso totalmente. Las escrituras dicen que más bien eran anticatólicos. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Jesús dice que hizo señales, no que dejó otras doctrinas, porque el católico se agarra acá y dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Por supuesto, si sanó a 100 ciegos, no va a poner Juan que sanó a 100 ciegos uno por uno, describiendo cómo le puso la mano, cómo... No. Juan escribió, Jesús sanó a muchos ciegos, punto, se acabó. Eso significa, pero ellos lo interpretan que Jesús dejó otras doctrinas, como la Asunción de María, como el purgatorio, como el rosario, etcétera, 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 el sacerdocio católico, y todas esas cosas quedaron como en el aire, y que los católicos se ocuparon de procesar toda esa doctrina y hacer la doctrina católica, la cual ellos dicen que es la verdadera, que falta acá. Por eso el señor Alarcón dice que era una fe infante, era una fe que estaba empezando, que recién nacida, la cual le faltaban cosas, como que al Espíritu Santo se le olvidó escribir, se le olvidó inspirar algunas cosas, y bueno, la Iglesia Católica se encarga de tapar todos esos parches que dejó el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo se olvidó. Entonces vino la Iglesia Católica como un bombero que viene a apagar un fuego, a salvarle las papas, como se puede decir, al Espíritu Santo. Eso es el catolicismo, un circo. Y dice en el versículo 31, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Dónde está Juan como católico? Más bien Juan es anticatólico. ¿Por qué? Porque habla de una salvación solamente por la fe. Pero estas cosas se han escrito, dice, se han escrito. Por eso es sola escritura, la iglesia verdadera es sola escritura.
para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. Simple, sencillo, eso es todo. Entonces Juan no era católico, porque Juan no hubiera dicho, tenés que ser católico, tenés que bautizarte de bebé, tenés que hacer la comunión, la confirmación, los ritos, comer la hostia, creer en un purgatorio, creer que María te oye cuando está muerta, remuerta, que Pedro es el primer papa cuando Pedro está muerto, no existe ninguna sucesión. Eso tendría que haber puesto Juan, pero no puso eso. Para que creyendo tengáis vida en su nombre, simple, sencillo. No hay más nada. Entonces terminamos acá para completar. El apóstol Pedro, el apóstol Pablo, ¿eran pentecostales? Ahí comienza de nuevo. Bueno. Entonces, ni Pedro, ni Pablo, ni Juan eran católicos, ni la iglesia primitiva era católica. Eso vive solamente en la mente del católico. Eso no existe, no existe. Y hablar con un católico es hablar como de algo que no existe, que como dos personas, dos hombres se ponen a charlar en un bar de un partido de fútbol que nunca se jugó. ¿Qué pueden charlar? Pues tienen que inventar. Tienen que inventar jugadas, tienen que inventar goles. Todo eso está en su mente, en su imaginación. Por eso dice la palabra en 9, vamos a leer, ya con esto terminamos, Jeremías 9, 13 y 14 creo, que dice que todo eso de la idolatría sale de la mente del pagano o del idólatra. Dice, dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón, y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Se fueron tras la imaginación de su corazón. Y eso es lo que tiene el señor Alarcón. Que él se va tras su imaginación. La imaginación de su corazón, porque hablando de infante, es un hombre bastante infantil que le gustan mucho los dibujitos y cosas de niños, y él se imagina que los santos están vivos, tienen superpoderes que pueden escuchar, vienen a la tierra, ayudan. María puede escuchar a todos los católicos en el mundo. María cuando murió sabía hablar judío y punto, y se acabó. No sabía ni castellano ni inglés. ¿Qué pasa si le habla un católico inglés a María? María no le va a entender. Porque María es una criatura, o era una criatura. Santiago Alarcón se saca de la manga que después de muerto tenemos superpoderes, que podemos entender todos los idiomas, podemos estar en todo lugar al mismo tiempo si fuimos santos, podemos ayudar, podemos ir corriendo a avisarle a Jesús que ayude a este católico. Todo eso es producto de la imaginación del corazón del pagano, del idólatra. Por eso hacemos este comentario, esta exposición de la palabra del Señor que dice que ni Pedro, ni Pablo, ni Juan eran católicos. La iglesia primitiva no era católica, Jesucristo no era católico, no es católico, Dios no es católico. Entonces lo que expone este Señor, lo que expande, la mentira que expande este Señor, es falso lo que dice. Ni Pedro ni Pablo eran católicos, eso es totalmente falso, más bien eran anticatólicos. Entonces lo vamos a dejar por acá. Espero que sea de bendición la palabra, porque la palabra es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. La palabra es la que sana el alma, la que salva, cuando nosotros la oímos con fe. Por eso el apóstol Pablo dijo, ¿cómo recibisteis el Espíritu Santo? ¿Por las obras o por oír con fe? Entonces, cuando la palabra es expuesta, si tenemos fe, podemos tener salvación para todo aquel que cree. Entonces lo dejamos por acá y espero que sea de bendición esta palabra. Que Dios les bendiga a todos.